Leemos ahora 2 de Pedro 3. Dice, amados. Pedro dice, bueno, lo que sea que yo les voy a decir, ustedes son amados por Dios y por mí. Esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. ¿Qué es lo que intenta hacer Pedro? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros con los demás que nos rodean? Despertar con exhortación el limpio entendimiento de los demás hermanos. Despertarlos, motivarlos, ayudarlos. Versículo 2, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, o sea, de la Biblia, que tengan memoria, que yo tengo que memorizármelos y las tenga a flor de piel, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días, o sea, mantengan la Biblia en su mente, en su corazón, que es lo mismo del Salmo 1, es lo mismo de Josué 1, es lo mismo que Dios le dijo a Moisés y a Josué, no se aparte de tu boca este libro de la ley, ¿verdad? Y a los reyes, por ejemplo, a los reyes les decía, ustedes van a coger un pergamino y van a escribir todas las leyes de puño y letra. ¿Para qué? Para que estén recordando que ustedes que están en eminencia tienen que estar conectados con mi palabra. Porque mis palabras son espíritu y son vida. Y yo tengo, si yo no creo que la palabra de Dios es espíritu y es vida en mi vida, pues no le voy a hacer tanto caso. Pero si yo creo que lo que dijo Jesús es cierto y que dice mis palabras son espíritu y son vida, y el que tenga en sí mis palabras, en su interior correrán aguas de ríos de agua viva, yo digo, tengo que llenarme de la Biblia. Entonces eso dice segunda de Pedro 3.1. Que tengáis memoria de las palabras, versículo 2. Ahora, versículo 3. Sabiendo primero esto, que en los postreros días, en los días futuros, vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Vemos que en el versículo 2 habló el mismo tema de falsos profetas. En el versículo 3, ahora otra vez, hablando de burladores. O sea, como que Dios tiene mucho cuidado en decirnos, vean, hay gente que va a predicar cosas que nada que ver conmigo y que va a parecer que sí, andando según sus propias concupiscencias, versículo 4, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? O sea, Jesús no ha venido, porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra, que proviene del agua y que por el agua subsiste. O sea, dicen, pero Jesús no ha resucitado, yo no lo veo, ¿dónde está? No pasa nada, siempre todo el mundo se ha quedado muerto. Versículo 6, por lo cual el mundo entonces pereció anegado en agua, o sea, en el diluvio, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y la perdición de los hombres impíos. En un momento Dios juzgó la tierra con agua y dijo, nunca más voy a volver a juzgarla así, hasta que en el día final la tierra vaya a ser consumida por fuego. Versículo 8, y eso dice el versículo 7, ¿verdad? Versículo 8, más, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. O sea, ya le estaban diciendo a los cristianos, ustedes no era que Jesús volvía, ¿y qué pasó? Se le olvidó a Jesús, se quedó dormido, no ha vuelto. Pedro dice, tranquilos, para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Ya han pasado miles de años, los profetas han estado muertos, Dios tiene su plan. Un día es como 1000 años. Dios no está limitado al tiempo. Versículo 9. El Señor no retarda su promesa, o sea, de volver. Según algunos lo tienen por tardanza. O sea, su Jesús se le olvidó. Ya llegó tarde Jesús a recogerlos a ustedes, cristianos. Les decían. Y dice, el Señor no es que retarde su promesa de volver. Porque Él dijo, creed en Dios, creed también en mí, voy pues a preparar lugar para vosotros y vendré y os tomaré a mí mismo y os llevaré. O sea, Jesús había hecho una promesa y se había hecho popular. Y los que no habían creído en Jesús les estaban diciendo, ¿qué pasó con lo que dijo Jesús que iba a volver? Y dice que Dios no retarda su promesa, versículo 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es decir,
No es que Dios se ha retrasado su promesa, es que tiene misericordia para que la mayoría sean salvos. Y versículo 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Cómo entra un ladrón en la noche? De pronto, nadie sabía que llegaba. El cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. O sea, viene un juicio fuerte para la tierra, lo vemos en Apocalipsis. Puesto que todas estas cosas han de ser desechadas. Por eso dice la Biblia, aquí vienen cielos nuevos y tierra nueva. ¿Por qué nueva? Porque va a ser quemada, ¿verdad? Si a mí se me quema la casa, tengo que hacer una nueva casa. Igual con la tierra. Y de por sí, ya, es lo que dicen todos los científicos, ¿no? Esta tierra acomoda al ser humano, que el efecto invernadero y que esto y que lo otro no va a aguantar tantos años más como nosotros creíamos, o el ser humano creía que iba a durar. Y los elementos ardiendo serán desechos. Bueno, vamos al versículo 11. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, o sea, si todo este mundo, todo lo que vemos, los Ferrari, los Mercedes, las colegiaturas, las universidades, los títulos, el conocimiento, la programación, las apps, los iPhones, lo que sea, todas estas cosas que vemos, la moda, los televisores, todas las cosas que vemos, han de ser desechas. ¿Cómo no debéis vosotros andar santa y piadosa? ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir si todo lo que vemos es vanidad de vanidades, va a ser destruido por fuego? ¿Cuánto más nosotros no tenemos que vivir santa y piadosa manera, en una santa y piadosa manera de vivir? Pues es lo que realmente va a permanecer en el tiempo. O sea, si todo esto se va a acabar, centrémonos en lo que dice Colosenses 3, en lo que tiene sentido. Jesús decía más en Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo importante, el reino de Dios y su justicia. Todas las demás cosas son basura, van a ser quemadas. Versículo 12, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, entendiéndose, serán deshechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Y ahí hay una reacción atómica que va a pasar con los átomos y los elementos que conforman el mundo. Una reacción química muy normal. Versículo 13. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Va a haber un término para este mundo tal cual lo conocemos. Dios va a decir hasta aquí con el pecado, como pasó con Noé. Todo el mundo estaba casándose, dándose en casamiento, comiendo, lo que sea, y Dios dijo hasta aquí. Igual va a pasar eventualmente con nuestro mundo, que Dios dice hasta aquí, se termina el mundo, y la misma creación gime con dolores de parto, ¿verdad? Los mismos científicos, como hablábamos ahora, dicen este mundo ya no aguanta, y no va a aguantar, la gente va a seguir igual, no se va a reversar, y bueno, llegará ese fin de la tierra. Versículo 14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, o sea, si estamos esperando estas cosas, procurad con diligencia, otra vez versículo, igual que en el capítulo 2, procuren ustedes con diligencia ser hallados por Él sin mancha, irreprensibles, en paz. Lo que dice es, procure ustedes, que cuando Jesús venga, ustedes sean hallados por Él sin mancha. O sea, procuren con mucha diligencia no tener mancha. ¿Qué quiere decir mancha? Pecado. Procuren que ustedes no tengan pecado, que ustedes nunca mientan, que ustedes nunca sean avaros, que ustedes nunca sean codiciosos, que ustedes nunca se enojen desmedidamente, airados, que ustedes nunca defrauden al fisco, que nunca, o sea, que seamos personas muy íntegras e irreprensibles. ¿Qué quiere decir irreprensible? Que no pueden reprenderme, que no pueden decirme hizo tal cosa mal. ¿Y por qué no me lo pueden decir? Porque no hago nada mal. Tengo que procurar no hacer nada mal. Y además de estar sin mancha e irreprensible, vivir en paz. Un cristiano que vive en paz. Cuando venga Jesús, yo tengo que estar en paz. No tengo que decir, ay Dios, ¿y cómo hago? No. Tengo que estar en paz, confiado en Él. Claro, no es un cristiano ahí, no importa, yo no trabajo. No, el que no trabaja, que no coma, dice la Biblia. Hay que trabajar diligentemente.
pero en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado Pablo, hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, ha escrito. Versículo 16. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Si a Pedro le costaba, cuánto más a nosotros, ¿verdad? Es el Espíritu Santo el que tiene que enseñarnos muchas cosas que vienen en el Nuevo Testamento y en la Biblia, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Ya en este tiempo, escribe Pedro, que había falsos maestros que cogían la Biblia y la torcían para su propia perdición. ¿Cuánto más no lo van a hacer ahora, 2000 años después? Versículo 17. Así que vosotros, amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. O sea, manténganse firmes, guardaos, guárdense. ¿Qué es guardarse? Es cuidarse, es estar alerta. Un guarda lo que hace es cuidar. Nosotros tenemos que cuidarnos. Versículo 18. Antes bien, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tengo que crecer en su gracia y en su conocimiento. O sea, tengo que... Mi vida tiene que tener más gracia cada día y mi vida, yo tengo que tener más conocimiento de Él cada día. A Él, ojo que no dice al Espíritu Santo, porque ahora estoy muy popularizado. Ay, gracias al Espíritu Santo, esto es el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo existe, es Dios, está dentro nuestro y es el que nos ayuda. Pero la Biblia nunca dice oren al Espíritu Santo o díganle al Espíritu Santo o diríjase al Espíritu Santo. No, siempre la gloria es a Dios y a Jesús y al Padre. Nunca dice al Espíritu Santo. Entonces, yo no tengo por qué hacerlo. Antes bien, creed en la gracia, versículo 18 de nuevo. Antes bien, creed en la gracia, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Así termina 2 de Pedro.